tal amigos? Muy buenas tardes, soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley, el programa número 38, un programa más todos los miércoles a las 5 de la tarde, tienen una cita con nosotros, una cita con la justicia, la verdad y también la búsqueda y el análisis de la verdad. En ese sentido, vamos a dar comienzo a nuestro programa, especialmente hoy lo hemos titulado Prevaricato en Derecho de Familia, es decir, cuando un juez emite una sentencia, una resolución parcializada, arbitraria, justamente en perjuicio de una de las partes. Esta figura, en realidad, lo hemos visto de manera cotidiana y es más duro cuando está involucrado la familia, hay niños de por medio, y hoy vamos a presentar un caso bastante ilustrativo con respecto a lo que sería el prevaricato. Un juez de familia de un distrito de Lima, inclusive vamos a poner la foto del juez que ha actuado de manera totalmente arbitraria en perjuicio de un padre de familia. El papá tiene todos los medios de prueba que determinan que en realidad su hija, la pequeña, no está bien y tampoco le favorece estar con la mamá. ¿Por qué? Porque hay medidas de protección dictadas desde el Centro de Emergencia Mujer para proteger a la niña de su madre. Para que el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer, pueda fallar en favor de un padre de familia en su condición de varón, de papá, es bien difícil, es bien complicado, porque normalmente la ideología sesga al Centro de Emergencia Mujer y siempre actúan, bueno, no siempre, siempre hay excepciones, actúan en favor de la mamá, por la condición de la mujer, ¿no? Porque la ley de género dice que la violencia y la lucha de la violencia contra la mujer justamente es por su condición. En ese sentido, vemos en este caso que el Centro de Emergencia Mujer lo que hace es fallar en favor de la niña y del papá, ratificando y especificando que la madre ya no puede someter a esa niña a ningún tipo de violencia psicológica ni exponerla. Pese a que se presentó estas medidas de protección, pese a que se presentó un video, que justo vamos a ver ahora, un video donde la abuela materna prácticamente de manera tosca entrega al papá a la niña y posteriormente o inmediatamente la madre de la pequeña hace una especie de ademán como si ella estuviera siendo agredida y en el video se nota, pues, ¿no? Como ella dice, ay, me pegan, y después está con su cara así como que normal, ¿no? Entonces, este video retrata de cómo muchas mujeres a veces manipulan la justicia, manipulan los centros de emergencia mujer, los juzgados de familia, para sacar ventaja. Pero esto de la manipulación, lógicamente, no tiene género, o sea, no solamente proviene de las mujeres. También hay hombres manipuladores, hay hombres que son agresivos, hay hombres que también, de alguna manera, ejercen violencia contra su pareja, contra sus hijos. La violencia no tiene por qué tener géneros. La violencia siempre ha sido demostrado que puede provenir tanto de hombre como de mujer. Por lo tanto, la lucha debería ser en contra de la violencia y no especificando un género. Ahora, estamos demostrando con este caso de que las mujeres suelen manipular justamente en estos pleitos para que los juicios salgan a su favor. En este caso, las pruebas indican de que la niña tiene que ser protegida por la justicia peruana para que su madre ya no lo siga sometiendo. Repito, seguramente en otros casos es al revés, ¿no? Es decir, es el hombre que por ahí va sembrando hijos, tiene un hijo en una pareja y en otro, y finalmente ni siquiera puede mantener a ningunos. Probablemente hay muchos casos de hombres violentos o que también utilizan la violencia psicológica contra las mujeres. Sí, seguramente. Pero en este caso vamos a tratar específicamente de un papá.
de un papá a quien la resolución del Centro de Emergencia Mujer salió a su favor. Salió a su favor de la niña y de él. Pero lamentablemente finaliza el juzgado de familia aduciendo y negándole la tenencia compartida de este papá. Literalmente dice que la tenencia no puede ser variada, literalmente dice que este papá no puede asumir ni siquiera las visitas externas con su hija. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ha demostrado la violencia, pese a que hay medidas de protección, pese a que hay videos, audios, donde se demuestran que obviamente la mujer es la violenta en este caso. Entonces, vamos a ver el video. Tratamos de tapar la parte de la imagen de la niña, por favor. Vas a obligar a la bebé porque la bebé no quiere ir. ¿Cómo? Dime. ¿Vas a obligar a la bebé? ¿Sabes que lo que se llama alineación parental? No, dime, ¿vas a obligar a la bebé? No quiere ir la bebé. Si tú te dices que no, entonces ¿cómo no? Ya, entonces, a ver, vamos a traer de nuevo. A ver. Hijita, ven. No pongas a la bebé a los conflictos. Te dicen que no pongas a los conflictos. Deja a la bebé tranquila. Ahí está la bebé. Estás tranquila, la bebé. La bebé siempre es así, poco por tener. No le pongas a los conflictos, tú y tu mamá. No pongas a la bebé. No le pongas a la bebé a los conflictos. Por eso, anda, No es pongas a la bebé a conflictos, yo creo así. No es pongas a la bebé a conflictos. Mira, todo lo que estoy diciendo, así como que tú grabas, yo estoy diciendo para que veas que tú, que a veces estás que le pones a los conflictos siempre. Tú, tu mamá. La vez sabe que ves así, deja la tranquila, la vez poco va a estar tranquila, no le puedes leer los conflictos. Está bien, estás enferma. Está bien. No te interesa. ¿Cómo dice? No te interesa. ¿Cómo? No te interesa. Ya, mira, habla que se quiere, pero no ande mi hija, por si acaso. Ya, yo también. Y encima tienes tu protección conmigo, está bien. No vas a pasar si te bien con No, vale, no atente mi hija. ¿La vas a agarrar? No, ¿La vas a agarrar a la fuerza? Ya, no, oye, se entiende, mira. Miren, para que vean cómo metí a mi hija, a mi hija, para que cómo metí a mi hija, a mi hija. Listo, ¿sabes qué? No puedes grabar en mi casa, ¿qué tienes? Oye, ¿por qué mareas? No puedes grabar en mi ¿Por qué casa, ¿qué mareas? tienes? ¿Por qué mareas? ¿Por qué mareas? No puedes grabar en mi casa, ¿qué tienes? ¿Por qué mareas? ¿Por qué Te está mareas? pegando. Me está pegando. ¡Maya! ¡Ayúdame! Mira, cómo eres. Mira, cómo eres. Mira, delante de la bebé. Delante de la bebé. ¿Cómo eres la? Oye, ¿qué tienes? Mira. ¡Au! ¡Oye! ¡Au! Mira, ¿cómo eres? Bien. En realidad, este tipo de casos es casi cotidiano dentro de los juzgados de familia, pero lo que no debemos de permitir como sociedad es que, de un lado, la ideología, tanto del Ministerio de la Mujer como el Poder Judicial, digan que la violencia solamente lo ejerce el varón, cuando no es así. La violencia no tiene por qué tener géneros, la violencia puede venir de hombre y de mujer. Y en cuanto son padres, viene obviamente de cualquiera de las partes. Es una situación bastante delicada porque estamos hablando de una niña menor de 5 años que necesita ser tutelada en sus derechos y que finalmente el juzgado de familia, en vez de velar por los intereses de la niña, lo que ha hecho es ratificarle la tenencia completa a la mamá, que vendría a ser la agresora. El video solamente es una cuestión ilustrativa, porque en realidad el documento del Centro de Emergencia Mujer es mucho más fehaciente con respecto a la prohibición de que la madre ejerza violencia contra su hija. Obviamente, para que el Centro de Emergencia Mujer haga una cosa así, ha tenido que ver realmente evidencias fehacientes que determinen que definitivamente la mujer es la agresora en este caso. Entonces, estamos rompiendo todo este tipo de mito que han creado las feministas, aduciendo de que el macho opresor, ¿no?, que los hombres son violentos por naturaleza,
inclusive que están dentro de la legislación peruana. Los argumentos de las feministas, las juezas feministas, las fiscales feministas y las legisladoras de esa época del año 2016, cuando hacen la ley de género, obviamente los argumentos eran de que hay una deuda histórica de lucha, de violencia contra la mujer y que la mujer siempre es vulnerable. Estamos rompiendo ese mito porque en realidad la mujer y el hombre pueden ejercer violencia y los que sí son vulnerables son los niños. Entonces, vamos a dar, no sé si está conectado Luis. Luis Enrique, estarás conectado. Me avisan si se conecta. Todavía no. Ya. Sí, es importantísimo recalcar esto porque la verdad es que la ideología feminista desde el Poder Judicial en realidad no solamente es ejecutado en sentencias, en resoluciones, sino también hacen eventos. Nosotros hemos ya mostrado de cómo se premia a las resoluciones más progres, a los que contienen mayor ideología de género dentro del Poder Judicial. Nosotros hemos mostrado a través de este programa de cómo es que el Poder Judicial realmente impulsa la ideología de género en la justicia. Y hoy vamos a también presentarles dos links. Uno es del Fondo Editorial del Poder Judicial. Vamos a ver qué tipo de información están propagando a través de los libros que se financian. Ojo, estos textos que el Fondo Editorial del Poder Judicial financia es con nuestros impuestos, es con nuestro dinero, porque finalmente al Poder Judicial se le asigna un presupuesto que tiene que ir direccionado para poder atender a las reales poblaciones vulnerables, para poder atender los casos y lejos de poder destinar este dinero a justamente impulsar, ¿no? Para poder impulsar, finalmente lo que se hace es malgastar en estos textos que más adelante vamos a ver. ¿Qué tal, Luis? ¿Te conectaste? Luis Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Acabamos de citar tu caso, ¿no? Hemos citado tu caso. Nos parece sumamente indignante de que el juez pueda prevaricar de esa manera, negándote la tenencia compartida, pese a que los medios de prueba indican que es la mamá que está constantemente violentando a la niña. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo comienza? ¿De qué se trata? Sí, sucede que todo comenzó del día que me separé de la mamá de mi hija, ¿no? Siempre ha sido una persona a la cual siempre le ha gustado querer mandar, que se haga todo lo que es su antojo. Entonces el problema que de la separación fue por temas, diferencia de conducta, ¿no? Tanto de ella como mía, ¿no? Porque la mamá siempre ha sido muy conflictiva, nunca ha querido pues, ya ni una solución para nada. Entonces, como me separé de ella, no me dejaba ver a mi hija varios meses, como casi 4 o 5 meses. Por más que quise con ella conciliar, nunca asistió a las conciliaciones. A pesar que mi hija le llevaba leche, le daba dinero mensual, a mi hija le depositaba. A la madre no le importaba, no le importaba nada. Así que decidí hacer mi régimen de visitas, me metí una medida cautelar, no a la cual el juez me la accedió. Y las veces que yo iba a ver a mi hija, la mamá a veces casi siempre no la cumplía. ¿No? Como no la cumplía, y así así a valer mi derecho, me iba a lo que es la comisaría, ¿no? Iba con el policía a la casa de la mamá, y la mamá, bueno, estando ahí, ella o también la abuela, no dejaban que yo vea a mi hija, ¿no? Les llegaba que esté ahí el policía, se ponían a criadas, así que cada vez que no me dejaban verla, hacía mi contratación policial. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente en diciembre del año 2022, una vez que fui a ver a mi hija, me hicieron un problema porque le llevaba policías a su casa, ¿no? Que es su casa, que no es la manera como pedir. Yo le digo, pero si tú me dejas ver al bebé, no puedo hacer otra cosa, tengo que hacer valer mi derecho, tanto mío como de mi hija, ¿no? Así que en diciembre la mamá me agrede por primera vez, me agrede físicamente, la cual no pude grabar el video, pero sí grabé el audio. No se escucha cuando yo le digo, ¿por qué me agredes? Y ya dice, porque se me da la gana, ¿no? Entonces, dado ese incidente, yo la denuncié
en el cual el juzgado especializado de familia, renuente a lo que había pasado, no me dio medida de protección, a pesar que yo tenía médico legista. ¿Por qué? Porque la jueza que dictó que no me dio las medidas de protección no había leído que tenía médico legista, o sea, no revisó el expediente, nada, le llegó todo a la jueza, ¿no? Así que yo tuve que apelar a esa resolución, que recién el año pasado, ahora sido en noviembre, para diciembre, tuve mi vista en la causa y recién me dieron las medidas de protección, después de un año que tuve que estar apelando, ¿no? Para que me den pues las medidas de protección, ¿no? Pero Luis, sí. el Centro de Emergencia Mujer saca una resolución. ¿De qué se trata? Sí, correcto, que en enero, justamente después de esa agresión que tuve en diciembre de 2022, en enero seguía las veces que iba a ver a mi hija, no me dejaban verla, y tantas veces que no me dejaban verla, iba más con policía. Así que el 29 de enero de 2023, fui a ver a mi hija, estaba la mamá, estaba la abuela, el abuelo, estaban todos. Y yo fui con mi padre, mi papá estaba afuera de la casa con el carro esperándome. Porque ya dado en mente que siempre tenía esas intenciones conflictivas, la mamá no podía ir solo, por precaución, ¿no? Cosa que yo entro al segundo piso, mi hija estaba llorando, y yo solamente le dije a ella, quiero ver a mi hija. Que no me dijo que por qué traes policía, que están en mi casa, que la bebé está enferma. Le digo, si está enferma, con mucho más razón tengo que ver a mi hija, ¿no? No, que tú que haces lo que se te la gana. Entonces, yo solamente le dije que ver a mi hija nada más. Así que mi hija está llorando, me la trajo, no sé si han visto, ya acá me el video, como traen a mi hija, no, mi hija diciendo no, porque mi hija está asustada, ¿no? Y a pesar que está asustada, le digo que la vez se tranquilice, y ella me saca en cara su medida de protección, ¿no? Me amenaza con su medida de protección. No es que tengo medida de protección. Yo le digo, está bien, pero, o sea, tú solamente venía a ver a mi hija nada más, y ahí se ve en el video que yo solamente le digo eso, ¿no? Así que como seguía insistiendo ella que no quería dejarme ver a mi hija, me trae a mi hija a la fuerza. Ya, ¿tú la quieres ver? Te la voy a traer. Me la trae así, agarré la mano, ¿no? Forcejeándole a mi hija. Viene la abuela, la carga, y me dice, ¿está tu hija? Y le digo, tranquila, o sea, que yo estoy intervenido a ver a mi hija, necesita que la agregue, ¿no? Y lo que está haciendo es llama alienación parental, digo a la mamá, porque ella está buscando el conflicto delante de mi hija, que no es la primera vez que lo hacía. Así que la abuela, como se ve en el video, mi abuela me la tira a mi hija. Entonces, cuando yo estaba sentado y como estaba acá en la pared, me tira a mi hija y yo, porque no se queda, la agarro así, ¿no? Y yo ahí cuando yo me quiero levantar, pero antes de levantarme, para salvaguardar el interés de mi hija, porque está siendo agredida físicamente, yo se le entrego, ¿no? Y la abuela, como se dio cuenta que me había tirado a mi hija, yo le digo, ¿por qué me tiras a mi hija? La agarra, ¿no? Sabiendo lo que había hecho. Y yo me paro ya para retirarme porque ya estaba que escalaba a mayor las agresiones. Y me paro y la mamá, como me va en video, comienza a agredirme, se autoagrede, porque la abuela le incita a ella a autoagredirse, ¿no? La abuela le dice, te está pegando. Ella dice, me está pegando, y me jalonea, o sea, como si yo estuviera pegándole, ¿no? Y aún así mi hija estando presente ahí, lo sigue haciendo, ¿no? Y me sigue pegando, me tira el celular en la cabeza, sale su papá, que yo tengo medidas de protección contra sus padres de ella. Aún así, se atreven a incitar a la violencia a su hija, y también me agrede el papá, ¿no? Me agreden todo, me botan por las escaleras, me pegan, me sacan por la casa como si fuera a dar un perro. Así es la verdad, así me sacaron de la casa, ¿no? La cual yo fui a denunciar a la comisaría. ¿Y qué pasó? Denuncié a la comisaría y la mamá, o sea, la agresora, la mamá de mi hija, fue también a la comisaría y dijo que yo la había pegado, ¿no? Entonces, sí. Y incluso tenía médico, le sacaron médico legista a la mamá. O sea, y estando el video ahí, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue presentar el video en la comisaría, ¿no? Y sé que ese que tenía, y yo también me quedé detenido injustamente, pues. Vino un video. Entonces, incluso ella dijo que se fue a la clínica porque le habían pegado tanto que había sido operada. Y incluso en la resolución de la fiscalía, cuando acaba el proceso, y sale ahí mismo que no coincidía su versión de ella con lo que salía de médico legista. O sea, que decía la fiscalía que era mentira, ¿no? Lo que había hecho. Entonces, ¿no? Y entonces el CENYO pasó ese incidente y justo mi mamá tenía el video, porque yo me leí mi celular y mi mamá fue al CEN de San Juan de Miraflores y le llevó el video, ¿no? Le llevó el video, que por cierto el CEN se hacían los locos, ¿no? Al comienzo, pero justo cuando mi mamá lleva el video, iban ahí a entrevistar a la mamá, que está en la clínica.
pues, ¿no? Porque dice que la mamá llamó al teléfono del Ministerio de la Mujer para que la vean, que la hayan pegado. Y justo en ese momento pasó mal la suerte de la mamá, el CEN tenía el video. Entonces, oye, si tengo el video acá y tú me estás mintiendo, no te voy a creer, a pesar que estés ahí en la clínica, no te voy a creer, pues no. Entonces, sí que el CEN, lo que dice el CEN para que puedan, o sea, el CEN también hizo muy malo, porque en vez, sabiendo, teniendo ahí la prueba, acusa a los dos, como que los dos hemos sido partícipes de la agresión a mi hija, psicológicamente. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí. Incluso el mismo CEN, yo al CEN estoy a punto de hacer un proceso porque el CEN en su informe, todo lo que pone el CEN son cosas que nunca han existido, ¿no? Incluso pone que mi hija estaba desaparecida. Y yo le dije al CEN, ¿por qué pones tú que mi hija está desaparecida? No, que no ha sido así. No, le digo, entonces, ¿por qué tú lo pones? Que no, que eso, sí, yo le dije, no, pero eso no tiene nada que ver. Tú tienes que verificar antes de dar una resolución, verificar lo que hice, ¿no? Y porque yo le dije, pasaron cuantos 8 meses para que yo me di cuenta porque no tenía lo que había puesto el CEN, ¿no? Y sin la fiscalía me habían mandado los informes del CEN, ¿no? Y me está que culpaban a los dos, ¿no? Pero yo, ¿por qué? Yo porque fui a ver a mi hija. ¿Y qué me decía el CEN? Me decía, pero señor, usted si ves que está que le agrede a la mamá, ¿por qué sigue yendo? Digo, pero es mi derecho, tengo que ver a mi hija. Le digo, pues eso es muy lógico, le digo, ¿no? Y entonces, y eso me decía en el CEN. Así como el CEN no me hace caso, yo fui con el video, saqué cita con una ejecutiva del Ministerio de la Mujer en la sede central de Lima y le enseñé el video. Dije, mira, hay un video de una agresión, pasa esto, el CEN no me quiere seguir mis pruebas, a pesar la UPE no ha hecho nada. O sea, hubo una lucha en el CEM como para que ellos saquen las medidas de protección en favor a tu niña. Sí, incluso pelea de CEN tuvo, porque el CEN de San Juan de Miraflores no me hizo caso. Así que como no me hizo caso, yo fui al CEN de Villa María del Triunfo. Justo había, gracias a Dios, la abogada que me recibió ahí del CEN de Villa María fue más consciente, y también la psicóloga. Vieron el video de mi delante y dije, mira, ¿qué ha pasado? El CEN de San Juan no me quiere recibir las pruebas, ¿no? Ya, yo lo voy a recibir. Y el CEN de Villa María es quien hace la denuncia, la mamá, porque vieron las pruebas que yo le había mandado. Así, entonces, justo como el CEN de Villa María hizo la denuncia de la mamá de mi hija, yo tenía cita al día siguiente con la ejecutiva del Ministerio de la Mujer. Y yo fui a hablar al MIM acá en Lima y le expliqué todo mi caso. Y en ese momento llaman al CEN de San Juan. ¿Por qué usted no le ha recibido las pruebas al señor si trae un video de agresión, ¿no? Entonces, y ahí mismo me llamó el CEN, después que salí ahí, me llamó el CEN, sí, señor, venga para perseguir sus pruebas, que ahora sí le vamos a hacer civil. O sea, asustado porque yo le dije que había un video. Yo le dije a la ejecutiva. Pero no, si no hacías nada de eso, te hubieran maltratado igual. Yo le dije a la ejecutiva, mira, tú tienes conocimiento de lo que ha pasado porque ya estoy aquí contigo. Así que tú te haces responsable porque tú eres acá la encargada de todo acá de los CEN. Digo, así que si pasa algo, tú te haces responsable. Así, ¿no? ¿O qué quieres? Que la saque el video a nivel público, lo haga video en redes, ¿para qué? Para que digan qué hizo iniciar la mujer en base a eso y que digan, no hizo nada, ¿no? Eso quieres, le digo así. Entonces, haz algo, ¿no? Ahí fue que llamaron al CEN de San Juan, me hicieron las pruebas, todo. Y yo al CEN de San Juan, yo le dije, ¿por qué has hecho este informe tan malo, digo, o sea, tan equívoco, con falsedades? ¿Y qué me dice el CEN? El CEN estaba asustado, porque yo le dije, mira, como tú has hecho un mal informe y ya salí, se archivó en fiscalía el procedimiento de agresiones mutuas, ¿no? Pero pasó a paz letrado, ¿no? Y yo pero se le vamos a pasar a paz letrado diciendo que los dos hemos salido a mi hija psicológicamente. Pero mi hija no tiene prueba psicológica, no pasó pericia, nada, o sea, ¿cómo van a decir que hay una agresión si mi hija ni siquiera pasó pericia psicológica? Mi hija tenía, ¿cuánto? Tenía 2 años y medio en esa época. Entonces igual lo pasaron a paz letrado, les llegó. Yo fui al CEN de San Juan, le dije, mira, normal, tú te vas a hacer vas a seguir en ese informe, o sea, tú sabes sabiendo que está mal, vas a seguir rectificando, digo así. ¿Por qué? Porque ese informe me hace daño a mí, a mi hija, está yendo tú contra el interés de mi hija. Yo te puedo denunciar a ti como CEN, digo así, y te puedo pedir daños y perjuicios, todo lo va a pedir, yo voy con todo por mi hija, digo así. Y tengo la prueba, le digo, sí, las pruebas, tengo todos los acá, digo, acá, tengo el video, tengo lo que tú has puesto, le digo, porque no, que eso no existe. Yo tengo acá, le digo, acá está la hoja que tú no has puesto, le digo, acá. Eso está, el CEN, el CEN, no voy a mentir, el CEN a mí me está rogando para que no haga la denuncia hasta ahorita. ¿Por qué? Porque el CEN me dijo, no señor, es que si déjalo ahí, que eso se va a archivar, yo como CEN no vamos a hacer nada, ya no vamos a pedir nada. ¿Y por qué? Porque ¿qué tienes miedo, le digo? A lo que has hecho, le digo así. ¿Cuál es tu miedo, le digo así? Al abogado del CEN.
No, señor, que no, que había un error. Y justo como yo dije que mi hija estaba, habían puesto ese informe que mi hija estaba desaparecida, lo han corregido después de 10 meses. O sea, le mandaron a UPA y señor, que ya se Encima ni corrigió. siquiera era el caso. Seguramente chancaron un expediente en otro donde había una niña Sí, desaparecida. sí, seguramente, eso ha pasado, porque siempre hacen copia y pega, clásico. Incluso yo fui a la UPE no había hecho nada tampoco. Yo voy a dejar ahí también el video. Yo dije, me ha pasado 2 meses, no se ha hecho nada, ¿qué hago? Le digo así. No, señor, que ya, listo. Entonces, me dio otro, pero una semana, no hace nada, yo lo hago en redes, voy a venir con policía y acá con fiscalía a la UPE, les dije, mira lo que ha pasado, el video acá agresores, la UPE no se movió para nada y te voy a denunciar. Y lo hace público, le digo así. Y la UPE al día siguiente me dice, señor, ya vamos a hacerle visita, ahorita mismo allá a la casa de la dama. La UPE hace la visita, ¿no? Y pone que mi hija ha sido agredida, corroboró lo que había pasado con el video. Pero ¿qué dice la UPE en su informe? Que sí, pero que el papá y la mamá siempre están en conflictos, ¿no? O sea, Siempre, ese es el argumento. He visto otros expedientes también donde dice, papá y mamá son responsables porque ellos generan el conflicto. O sí, sea, siempre. nunca van a decir, la señora es responsable. Yo le dije a la UPE, o sea, yo le digo, decídete, porque o sea, cuando hay una agresión, o tú dices en tu enunciado, ¿no? Y luego están en conflictos, pero siempre hay uno que lo provoca y uno que recibe, le digo así. ¿De quién lo provoca? ¿Yo? O sea, yo al ver a mi hija, estoy porque provoca las agresiones, no te pases, le digo, pues, ¿verdad? O sea, el punto de enfoque, yo le digo, yo soy de salud, le digo, yo no sé cualquiera que está en la calle que tú vas a mentir y te va a creer, le digo así. Yo soy de salud, le digo, yo sé cómo manejar la psicología también, le digo así. Tú no puedes acá decirme acá que yo soy un agresor solamente por ver a mi hija, le digo así, ¿no? Dime tu método, no sé, tu fundamento para que tú me digas que soy un agresor solamente con ver a mi hija. Dímelo, le digo. Y eso dijo los psicólogos de la UPE. Tú como psicóloga, dime un fundamento, le digo acá. ¿Tú crees que yo no sé nada de ¿Qué es lo que te dijo cuando tú le dijiste, fundamentame, por qué tendría sí, que ser el agresor? Solamente quiero ver a mi hija. solamente tartamudeó, me dijo, sí, señor, sí, ya la vamos a ver, porque como ha sido riesgo, no hay de protección, va a pasar a la EMUNA. Y la EMUNA ya había un expediente que le sumó la UPE al expediente de la EMUNA. Así que hizo la EMUNA, o sea, en vez de decirle solamente a la mamá, porque la mamá estaba en EMUNA con un expediente, me agregó a mí al expediente, diciendo que tenemos que pasar charlas educativas y todo eso, ¿no? O sea, al final me involucró el mismo chamucho todo. Como si fueras parte de... Sí, fuera parte de... No. Ahora, yo no sé cómo va a pasar con el padre de trabajo, porque el padre de trabajo pasó agresiones mutuas, ¿no? Yo, porque sabes, cuando hay médico legista que hace fiscal, ya no pasa padre de trabajo, no por faltas, ¿no? Pero ahora, en el padre de trabajo supuestamente es porque hemos agredido a mi hija los dos psicológicamente. Claro, que no hay prueba de nada, o sea, solamente el informe del CEM. Y no creo que sea tan tonto. Y en la parte donde tú pides la tenencia compartida y el juez sí, niega, eso es lo peor. esa parte a mí me parece sumamente importante porque ahí hay prevaricato. Si tú estás mostrando en audio y video la forma como es que te han agredido a ti constantemente, cómo es que inclusive el SEM tiene que doblegarse y decir, bueno, aquí hay que dictar medidas de protección en favor de la niña en contra de su mamá, porque así dice en la resolución. Entonces, ¿por qué el juez no te da la tenencia compartida? Claro, es que yo pienso que yo no quiero hablar mal de nadie, pero es claramente que está bien parcializado. Yo no sé qué ha pasado ahí, porque me parece, creo que yo le he preguntado a todo el mundo, en el ámbito legal, dicen que eso está muy mal. ¿Has conversado con el juez? No, el juez cuando he ido, fue el día siguiente que pasó la sentencia, no quiere recibir, dice que no, porque ya como hay sentencia, no hay nada claro con él, que cualquier cosa lo apele. No asume entonces lo que él ha puesto en su sentencia. Sí, ajá, él solo me dice, apela, solamente le dijo a su secretaria que no, dígale que apele, lo único que dijo, ¿no? Y ya, eso fue lo que pasó, ¿no? Y ahora estoy con el tema de la tenencia, que no me la dio por temas, de verdad que no entiendo, ¿no? Y la tenencia también te lo niegan, ¿verdad? O sea, la tenencia compartida, la sí, tenencia... todo lo negó. Así que, bueno, yo la peleé justamente ayer, ¿no? Pero, o sea, el caso es que cómo puedo hacer eso un juez. Uno que me hace perder tiempo, me afecta emocionalmente. Dentro de tu resolución, Luis, dice el juez que en realidad le dan la tenencia completa a la mamá de tu hija porque no has podido demostrar que ella sea la agresora y que ella represente un riesgo para la niña. Eso dice. Claro, yo justamente fui a hablar con el juez para decirle, o sea, en qué se fundamenta, si supuestamente hay un video que la hemos visto en audiencia en la tenencia,
como bueno, fue con una jueza, porque me cambiaron de juez, ¿no? Vimos la violencia, y también fue que, o sea, hay contrataciones policiales, no pasó su experiencia psicológica, no le ha pasado ni una, ni social, ni psicológica, no me a mi hija con contrataciones policiales, o sea, está prescindida sus pruebas, tiene con otra procesal de todo, ¿no? O sea, con todo y eso, ni siquiera ha aprobado el examen psicológico la señora. Claro, con esa actitud, porque en realidad hay una parte del video que a mí me llama la atención. Dice, me pega, ¿no? ¿no? La abuela incita, ¿no? Incita. Entonces, Sí. en ese sentido es importantísimo recalcar que la manipulación, ¿no? Porque a veces siempre pensamos, los hombres manipuladores. No, también hay mujeres manipuladoras, ¿no? Es de ambas partes. Y un juez debería ser consciente de eso y fallar en favor de la otra parte solamente porque supuestamente la mamá debería hacerse cargo. Eso es teoría feminista y eso está por todos lados. Y en parte el Poder Judicial pues tiene la culpa de tanta capacitación en perspectiva de género cuando deberían de capacitar a los jueces más bien en cuestiones objetivas reales para que puedan tomar buenas decisiones. Bien, Luis, algo final, algo que quisieras agregar a esta pequeña entrevista contigo. Se quedó colgado. Bien, ha sido Luis Enrique, es uno de los papás que militan dentro de los grupos justamente para poder defender los derechos de su hija en el Poder Judicial, en los tribunales de justicia, porque lo que hacen es, desde el Poder Judicial, quitarle el derecho fundamental a los niños a ver a sus padres. En este caso es Luis. En otros casos probablemente también hayan madres que son afectadas con este tipo de alienación parental, con este tipo de violencia hacia los niños, instrumentalización a los niños para golpear a uno de los papás, ¿no? Para borrar la imagen, para trastocar la imagen. En este caso, en realidad hemos visto de cómo Luis ha defendido a su hija, inclusive del SEM, ¿no? Porque los centros de emergencia mujer siempre actúan de manera totalmente sesgada e ideologizada, ¿no? Por eso es que desde un principio no quisieron atender al pedido de Luis, ¿no? En favor de su niña y en favor de él frente a la violencia que iba ejerciendo la mamá. Entonces, en ese sentido, terminamos esta pequeña parte de nuestro programa. Es importante poner en vitrina todos estos problemas que pasan en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para generar conciencia, no solamente a las autoridades, sino también a la población, ¿no? Que se resuelvan los problemas de manera totalmente pacífica para no llegar a instancias judiciales donde van a maltratar más a los niños. Ahora vamos a ver justamente el fondo editorial del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un fondo editorial, no sé si podríamos ingresar al link, es decir, por ahí nos puedes ayudar, Omar creo que está ahorita en control, en off, ¿no? Si de pronto nos podrías... muy bien. Este es el fondo editorial del Poder Judicial. Si podemos hacerle un zoom, por favor, al libro que están auspiciando desde el Poder Judicial, de qué se trata, qué es lo que auspicia el fondo editorial con nuestros impuestos, con nuestro dinero, ¿no? Dice... derechos humanos, reglas de Brasilia y justicia de género. A esto se dedica el Poder Judicial. El Poder Judicial capacita en perspectiva de género, financia a las feministas, a las juezas feministas que hacen este tipo de material, como la señora Tello, creo que es Grimaldi, su otro apellido, no se ve muy bien. Ella es en realidad una jueza suprema y ella trabaja creando material dentro del Poder Judicial como este libro que está vinculado a las cuestiones de género. En realidad está plagado todo el fondo editorial de este tipo de textos que son de consulta para el Poder Judicial, ¿no? Y justamente, curiosamente, la señora Tello es quien aparece también en uno de los portales de búsqueda
justamente de enriquecimiento, y ahí hay un cuadrito, ¿no? No sé si podemos hacer clic en la parte superior, donde dice 2015, acá. Ahí sale más o menos cuánto gana en el sector estatal y cuánto gana de manera privada. Esto es en el 2015, cuando recién empezaba todo este boom del género, todo este impulso que se hizo en el 2015-2016 en el gobierno de Ollanta Humala. En realidad se crean legislación, se crea todo este sistema, este aparato que ahora está enquistado en el Poder Judicial. Y la señora pues tenía más o menos unos ingresos estatales, alrededor de 22.000 en 2015, y los privados, que son estos libritos y estas charlitas de género, con alrededor de 30.000 en el 2015, porque hasta ahí se le ha verificado sus ingresos de esta señora. Hoy ella recibe financiamiento del Fondo Editorial y finalmente el Fondo Editorial del Poder Judicial le subvenciona sus libros de cuestiones de género. Ahora, pero ¿por qué nos interesa esto? Es que nuestros impuestos están yendo justamente para crear este tipo de material de consulta para los jueces y fiscales, para que después suceda que van a actuar con perspectivas de género, ¿no? Es decir, con sentencias totalmente parcializadas, trastocadas, solamente en favor de la mujer por su condición de ser mujer. No porque sea justo, no porque realmente la carga de la prueba recae, ¿no?, en contra de una mujer o de un hombre. Entonces, cuando la justicia es diferenciada, cuando la justicia tiene enfoques de género, lamentablemente van a seguir cometiendo errores garrafales, donde inclusive en este programa nosotros hemos demostrado cómo han ido presos algunos hombres justamente por perspectiva de género. Es decir, los han tratado como criminales desde el principio, aduciendo de que el hombre siempre es el violento. Y, bueno, esta es la fortuna, pues, de esta jueza, ¿no? La señora Tello, ¿no?, abogada y también escritora del Fondo Editorial del Poder Judicial, con nuestros impuestos, ella crea, redacta textos que tienen que ver con cuestiones de género. Ahora, ya hemos visto ese tipo de ideología de género en los distintos estamentos del Estado, por ejemplo, en educación, y la forma como quisieron introducir a la educación la perspectiva, el enfoque de género en los textos escolares. En la justicia es mucho más, vamos a decir, monstruoso, porque en cuanto la justicia se parcializa, lo que va a hacer es condenar inocentes, va a desproteger a los reales vulnerables, ¿no? Entonces, de eso se trata el fondo editorial. Es importante recalcar y recordar estos nombres, como de esta señora jueza que ahora mismo está creando material de consulta para el Poder Judicial, para estos jueces, fiscales y auxiliares. Bien, recordando un poquito de qué se trata estas reglas de Brasilia, ¿no?, que tienen que ver con justicia y género, en realidad responden a una agenda global, a una agenda que se llama Agenda 2030. No responden a la realidad peruana de la mujer, ni las poblaciones vulnerables, ni mucho menos a las cuestiones de justicia, de la fiscalía o el Poder Judicial. Esto está totalmente sesgado por un tema de agenda global que tiene que ver con la Agenda 2030. Estas reglas de Brasilia están vinculadas a la promoción del aborto, por ejemplo, supuestos derechos, ¿no?, reproductivos de la mujer, ¿no?, porque así le llaman, ¿no? El nombrecito bonito es derechos reproductivos de la mujer. Ese es el nombrecito bonito. Justicia con perspectiva de género, ¿no? Entonces, ponen todos estos nombres que en realidad detrás de esto está la agenda. La agenda que dice que hay que criminalizar al hombre porque es varón y hay que impulsar a la mujer porque tiene esa condición de mujer. O sea, generando desigualdad. Ya hemos visto también en Nombre de la Ley y en otros programas de cómo las feministas, por ejemplo, justifican su gran bandera de la desigualdad, porque ellas no quieren ninguna igualdad ante la ley, ellas lo que quieren es una desigualdad y un trato preferencial, justamente porque para crear el caos y finalmente perpetrar su agenda marxista de las contradicciones y con eso siempre ganar
¿no? Ciertos cupos en el Estado, porque si hablamos de dinero, ¿no? Una jueza de justicia de género, de la oficina esta de la perspectiva de género del Poder Judicial, que no sabemos para qué sirve, porque hasta ahora esa perspectiva en realidad lo que genera es desigualdad, finalmente lo que gana es de 32.000 a 35.000 soles al mes desde el Estado peruano. Y adicionalmente tiene otros, ¿no? otros ingresos que tienen que ver con la creación de estos textos, por ejemplo. ¿No? La gran pregunta sería, ¿realmente sirven estos textos a los jueces y a los fiscales para impartir justicia? ¿O es para generar para generar cierto lobby dentro del Poder Judicial que termina afectando las sentencias, las resoluciones, como hemos visto en el caso de Luis Enrique, de cómo es que ni siquiera el SEM querían atender sus denuncias con respecto a las agresiones que iba sufriendo de parte de su expareja solamente porque quería ver a su hija. Repetimos nuevamente en este programa que no estamos de acuerdo tampoco en absoluto cuando el hombre en realidad es el agresor, el que agrede física y psicológicamente a las mujeres, cuando el hombre está en falta, cuando no pasa sus alimentos que corresponden, inclusive porque hay hombres que quieren reducir sus alimentos y es por eso que hacen sus denuncias. Entonces, no estamos de acuerdo con ese tipo de hombres que tienen un hijo por aquí, otro hijo por allá y otro por allá y otro por allá. Es un tipo de violencia que se ejerce a la mujer, el violentarla de esa manera, y también las mujeres debemos de tomar conciencia con respecto a estos hombres. Entonces, en ese sentido no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones, pero tampoco estamos de acuerdo con las manipuladoras, como es el caso de esta señora que prácticamente hemos visto de cómo es que ella finge supuestamente, ¿no? Que le pegan y le pegan, ¿no? Luego su carita está normal, ¿no? Como si nada pasara y sigue golpeando. Entonces, delante de su hija que está enferma, o sea, que le interesa a la niña, nada. Entonces, en ese sentido es importantísimo recalcar esto porque en algún momento se nos quiere etiquetar de que solamente defendemos a los hombres y no es así. Vamos a también poner los casos de las mujeres en cuanto también son manipuladas, son maltratadas, porque es una realidad. Es una realidad que nosotros no podemos dejar de mostrar tampoco. Pero en este caso en específico, nosotros hemos visto de que este mito de las feministas, de que a las mujeres hay que creerle todo, ¿no? De que las mujeres en realidad nunca mienten, es falso. Es un mito creado por cierto grupo social, político, que desea solamente, de alguna manera, imponernos sus grupos de consultorías, ¿no? O libros financiados, o oficinas, ¿no? Que en realidad son gaseosas, no tienen ningún tipo de finalidad como es la Oficina de Perspectiva de Género del Poder Judicial, y tenemos casi en todos los ministerios del Estado oficinas que se hacen cargo de la perspectiva de género. Perdón. Y muy aparte, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que en realidad hemos hablado en una serie completa de lo que es el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer ya la cosa está más complicada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una oficina de transversalización de género, tienen una oficina de planificación de enfoque de género. Estamos hablando de nuestro presupuesto de dinero que va a nuestros impuestos hasta estas personas que no sabemos qué de beneficio están haciendo para la sociedad, pero los estamos manteniendo con sueldos altos. Con sueldos altos, estamos creándoles y financiándoles, ¿no? Financiándoles este tipo de bibliografía. Es decir, a esta señora, a la señora Tello, jueza de género, ¿no? No solamente le damos un sueldo, también le financiamos sus libros, ¿no? Entonces, la pregunta sería, el peruano de a pie, que está en la calle, buscando trabajo, está probablemente esforzándose a 1000, ¿realmente está de acuerdo con financiarle un libro de esta magnitud que tiene que ver con cuestiones de las reglas de Brasilia y la perspectiva de género en el Poder Judicial? Porque esto es dinero estatal, es un presupuesto que sale del Estado, es decir, de los impuestos de todos. Entonces,
es importantísimo recalcar esto y a la vez también reflexionar en cuanto nosotros desconocemos de esto. Hay pocos medios de comunicación que están poniendo los reflectores en este tipo de fuga de dinero. Ya vimos que en Argentina, por ejemplo, Javier Milei ha podido de alguna manera desestabilizar, porque el eliminar el Ministerio de la Mujer no le ha dado la facultad de poder eliminar por completo las oficinas, porque en realidad estas oficinas que tienen que ver con cuestiones de género están totalmente encaramadas en el Estado y están completamente estructurados, y de manera que es bien difícil romperlo. Pero, de alguna manera, Javier Milei es quien ha desatado toda esta pelea, inclusive aduciendo de que hay que eliminar este tipo de Ministerio de la Mujer y también otros ministerios que en realidad son inútiles. Entonces, pero si es que nosotros no difundimos y no decimos lo que está sucediendo y cómo están usando nuestro dinero, y la verdad es que vamos a estar a ciegas. Probablemente ahora mismo hay mucha gente que justifica la existencia de estas oficinas aduciendo de que la lucha y la violencia contra la violencia a la mujer. Claro, pero acabamos de ver de que la violencia también es contra el hombre y que el vulnerable real es el niño. Entonces, ¿de qué lucha hablamos? En realidad, la violencia en general debería ser combatida sin etiquetas de género ni sexo en absoluto. Y teniendo siempre en cuenta de que la perspectiva debería ir hacia la infancia, hacia los discapacitados y los ancianos. Ellos son los que no pueden, de alguna manera, defenderse. Pero un hombre y una mujer, sí. Estamos en las condiciones y estamos en búsqueda de la igualdad. Ni de la otra parte ni de la otra parte. Lo que deseamos es igualdad. Una sociedad más justa e igualitaria. Pero, del otro lado, tenemos a estos grupos feministas que se han inquistado en el Poder Judicial, en la Fiscalía. El Ministerio de la Mujer fue tomado hace muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente, cuando se crea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en esa época que se llamaba Promude, Alberto Fujimori no crea el Ministerio de la Mujer con los brazos políticos feministas. Alberto Fujimori lo que hace es crear un ministerio para poder impulsar a estas mujeres andinas de la selva. ¿Para qué? Para que puedan autogestionarse, puedan generarse ingresos, puedan de alguna manera escalar de una manera intelectual, etc. Pero no creó el ministerio con la intención de que ahí hagan su nido las feministas. ¿Con quién empieza todo vamos a decir, este impulso del feminismo? Con Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es quien instala al feminismo más radical a cargo de Manuela Ramos, Flora Tristán, y que en esa época recién pues tomaban cierta personalidad y ciertas banderas. Con Ollanta Humala, las cuestiones, ¿no?, de las banderas feministas, de aborto, de desigualdad ante la ley, etc., en realidad lo que se hace es endurecer más. Es decir, si ya con Toledo teníamos ya un grupo de mujeres que estaban ya levantando banderas irracionales, con Ollanta Humala lo que se hace ya es generar tipificación dentro del Código Penal, ya se empieza a impulsar una agenda totalmente aberrante, ¿no? Como es el despenalizar el aborto, ¿no? Como es también el generar perspectivas de género en la justicia, que lo que va a generar es el caos, el desorden y finalmente violentar a los más vulnerables, que son los niños. Entonces, de eso se ha tratado el programa hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Regresamos la próxima semana con una fecha muy importante, que es el 25 de abril, el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Es una fecha bastante importante para Femeninas, una agrupación de mujeres pro vida, y también de otras agrupaciones que defienden a la infancia y a la igualdad ante la ley. El 25 de abril se celebra justamente por motivo de la lucha contra la violencia infantil y hemos desarrollado bastantes actividades, no solamente a nivel social, sino también a nivel político.
Entonces, la próxima semana vamos a tener novedades con respecto a este día tan importante y vamos a manifestar lo que vamos haciendo dentro de la esfera política que viene a ser en el Congreso y también en la esfera social dentro de las agrupaciones. Entonces, quedamos para la próxima cita, miércoles a las 5 de la tarde, ¿no? Una cita con En Nombre de la Ley, un programa hecho justamente para poder demostrar todo el entramado de injusticia que se va cosiendo dentro del Poder Judicial y también el poder demostrar que estos mitos, ¿no?, sociales, políticos, de ciertos grupos radicales como las feministas, no deberían de formar parte del Estado. Esas luchas deberían ser totalmente aisladas, ¿no?, dentro de la sociedad si desean, en su libertad, pero no formar parte del Estado peruano, porque en cuanto el Estado peruano agarra este tipo de ideologías y finalmente legisla, finalmente crea decretos supremos, lo que va a generar es el caos y finalmente va a afectar a la población y lo más triste de todo, a la población más vulnerable que vienen a ser los niños. Y la omisión también es un tipo de delito, porque el ser omitidos en sus derechos, el ser omitidos, por ejemplo, en cuanto a sus reclamos, tanto la infancia como los discapacitados, los ancianos, automáticamente el Estado peruano lo que está haciendo es violentarlos. Entonces, es importante recordar entonces que como ciudadanos tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer las denuncias y no creernos estos cuentos, ¿no?, que vienen con unos empaques bien bonitos de color verde de fuera del país, ¿no?, que nos quieren presentar como algo bueno, ¿no? Para los embarazos no deseados no es bueno el aborto. El aborto en realidad es una especie de moda totalmente diabólica que trae consigo el asesinato sistemático de los niños en el vientre de su mamá, al igual que la justicia con perspectivas de género, que lo que va a traer como consecuencia es violentar a los niños, violentar a los ancianos y finalmente crear más división, crear más conflictos entre el hombre y la mujer en cuanto entran a un juicio o un litigio, ya sea de familia, ya sea de violencia, etc. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.